Bueno, 1 de mayo, nuevamente el Día Internacional de Lucha de los Trabajadores. Día Internacional, una fecha muy fuerte para el conjunto de los trabajadores de todo el mundo. Y bueno, acá en las puertas de Cerámica Sanón. Recuerdo en el 1 de mayo del 2001, la víspera del 2001, un 1 de mayo, bueno, cuando estábamos con carpas acá afuera, estábamos en medio de una huelga por el pago de salarios, pero ya empezaba a pintar que esta fábrica venía diciendo cada vez más que tenía crisis, con amenazas. Y bueno, esa vez logramos un acto unitario con los compañeros y compañeros de la CTA, con compañeros y compañeras de los distintos movimientos de desocupados de acá de la región, del movimiento piquetero, con los compañeros del MTD, compañeros que era un movimiento muy fuerte en aquellos años por acá. Y bueno, de alguna manera veíamos que la lucha venía siendo muy fuerte y que pintaba que iba a ser muy radical, que iba a ser una lucha por todo o nada. Entonces, de alguna manera se me ocurrió darle un sentido más profundo a toda esta pelea que estábamos dando, ¿no? Porque teníamos ya casi un mes de carpa, juntando alimentos, haciendo fondos de huelga, comisión de mujeres, trabajo solidario con las distintas organizaciones. Y justamente me pareció que para evocar ese 1 de mayo algo profundo para nuestra clase, decir en el discurso o en la intervención acá en la puerta de la fábrica, justamente repetir las palabras de los compañeros de los mártires de Chicago, aquellos compañeros que dieron la vida peleando por la causa de la clase obrera, que fue mucho más que por las 8 horas. Las 8 horas fue la bandera en ese momento, pero fue mucho más profundo que eso. Y me pareció que era muy pertinente darle un sentido de que era una gesta lo que estábamos haciendo, que me parecía muy apropiado decirle a nuestros compañeros que si íbamos a pelear por algo, que sea por algo grande, y que supiéramos que no éramos los primeros, y desde ya no vamos a ser los últimos. Que había muchos compañeros que han dado la vida también por la causa de la clase obrera, y me parecía muy importante ese día, ese 1 de mayo, bueno, leer las palabras de los compañeros ante el tribunal. Porque de alguna manera era también nuestra declaración de guerra. Es decir, estamos dispuestos a enfrentarlo, estamos dispuestos a todo y tenemos esta moral detrás. Los trabajadores también tenemos una tradición y que se plasmaba justamente en ese discurso del compañero ahí frente a los tribunales diciéndole lo que estaba peleando y lo que estaba dispuesto a dar por su causa. Causa que recogemos acá desde las puertas de Sanón también y que tratamos de compartirla con miles y miles de trabajadores acá en el país y en todo el mundo. Cuando intentan hacer aparecer que todo es comprable, que todo es vendible, ahí está esa imagen y esa idea de los mártires de Chicago dando la vida por la causa de los trabajadores. Por eso para nosotros conserva una validez y una fuerza enorme que va mucho más allá de recordar una fecha una vez al año, sino que tiene que ver con recordar la fecha en que los trabajadores nos poníamos de pie y que luchamos por liberarnos de las cadenas de la explotación en todo el mundo, todos juntos, en cada 1 de mayo que salimos a la calle. El remate final frente al tribunal y sabiendo que muchos trabajadores y trabajadoras iban a escuchar y se iban a hacer eco y su voz iba a retumbar, decía que mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás lo desprecian. Hoy tiene un valor enorme y se resignifica nuevamente ante la crisis económica mundial. Hoy, cuando muchos se han escrito ríos de tinta para explicar que los trabajadores no podemos generar nuestro propio futuro, se habla no ya de nuestra clase como liberadora y como emancipadora, sino que se hablan de sujetos sociales en general. Ya no se habla de imperialismo, sino que muchos hablan de imperio. Muchos hablan de confiar en nuestras fuerzas, en distintos movimientos que nada tienen que ver con la clase trabajadora o inclusive en fuerzas adversarias de nuestra clase. Esta pelea porque los trabajadores sepamos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, yo creo que se vuelve fundamental ante esta crisis. Desde ese punto de vista, nosotros como Partido de Trabajadores por el Socialismo consideramos que somos una corriente que pelea en el seno de las organizaciones obreras, que pelea en la juventud, que pelea también en el movimiento de la mujer, y en las grandes organizaciones de masas justamente peleamos en su seno por inculcar esta idea que los trabajadores necesitamos nuestra propia organización, y esa organización tiene que ser una organización revolucionaria que se proponga tomar el cielo por asalto, que se proponga terminar con este estado de explotación y liberarnos. Sin organización revolucionaria es imposible pensar que uno puede cambiar esta sociedad. Las patronales, las burguesías, los grandes empresarios tienen sus propias organizaciones. Ellos
En vísperas de esta crisis todos están preparando proyectos políticos de cómo hacernos pagar. Los trabajadores tenemos que debatir esto también en cada uno de nuestros lugares de trabajo, en nuestras asambleas y demás. Y en el seno de cada una de nuestras organizaciones, en el seno de cada una de nuestras asambleas, en cada discusión, en cada diálogo con cada compañero, tiene que estar esta idea por delante, que si vamos a dejar el cuero por algo, que sea por algo grande, que sea por terminar con esta explotación y con este sistema de hambre y miseria. Y además para tener un futuro, para poder tener un futuro, y desde ese punto de vista la herramienta para poder llevar eso adelante es la construcción justamente de un partido revolucionario. Por eso saber quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos en última instancia termina en la organización también política de los trabajadores, donde nosotros discutamos cuál es la salida que necesitamos los trabajadores en forma independiente para terminar con esta sociedad y construir una sociedad, como dije antes, sin explotadores ni explotados.